salvadoreños han amenazado a familias guatemaltecas que viven en la frontera con el fin de esconderse de las autoridades de su país. Así lo afirmó el ministro de Gobernación. Que ha habido amenazas en el área fronteriza de pandilleros tratando de rentar obligadamente o expulsar de algunas viviendas a guatemaltecos que residen en áreas fronterizas. Al menos 3 familias han denunciado amenazas por pandillas procedentes del vecino país. Las autoridades informaron que reforzarán los operativos de seguridad en la frontera con ese país. Estamos fortaleciendo la presencia policial en esa área. Como repito, hay 500 efectivos de policía involucrados en este plan y serán supervisados constantemente. Hemos hecho sobrevuelos en el área fronteriza y la supervisión de los diferentes funcionarios de todos los niveles, hasta el más alto nivel, ha sido constante en esa área. Bueno, y es que ahí lo tenemos, televidentes y Sandy. Hay una lucha frontal del gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele en contra de las maras o pandillas. No es de ahora, es cierto que no este fin de semana, sino que el anterior, el último de marzo, pues bueno, se dio una situación en la cual murieron más de 62 salvadoreños a mano de las pandillas, pero ha sido una constante desde que él asumió el gobierno este combate frontal a las maras. Ahora, eso sí, las maras son transnacionales, no conocen fronteras y bueno, uno de los países donde ellos pudieran venir, sobre todo los integrantes de la MS-13, es a Guatemala, pero eso implica muchas cosas, Sandy. Exactamente, Julio, y es el efecto también que ya ha empezado a tener, ¿no? Hoy lo que daba a conocer el Ministerio de Gobernación sobre varias familias que en zonas fronterizas ya están sufriendo, de hecho, pues este fenómeno criminal que se está registrando, donde las maras, pues bueno, están buscando también conquistar más territorios de los que ya tienen, porque tampoco es que vayamos a decir, bueno, hasta ahorita van a venir las maras a Guatemala, no, porque ya están muy bien establecidos y tienen una conexión bastante fuerte entre países, pero ¿qué tanto se pueden fortalecer en países como el nuestro y marcar aún más los efectos que sabemos que las extorsiones, las amenazas de todo tipo, pues están ahí presentes y muchas de estas están vinculadas a las maras? Eso es muy cierto. A todos aquellos pandilleros guatemaltecos he de decirles que aquí en Guatemala, simple y sencillamente, al igual que su país, no los queremos. No los queremos porque ya ese es un problema y es un fenómeno de seguridad que nosotros vivimos en el día a día. Ahora, eso sí, este es el momento en el cual, a través de las políticas implementadas allá en El Salvador por el presidente Bukele, nosotros tenemos entonces que cuidar que esa transnacionalidad de las maras no se pase a delinquir a nuestro territorio. Entonces significa una activación de los sistemas de inteligencia de Estado, significa una activación de las fuerzas de seguridad, particularmente en esas zonas fronterizas con El Salvador, por parte del Ejército de Guatemala en primera instancia como un gran bastión para poder controlar la soberanía y por supuesto los operativos constantes y continuos de la PNC que debe ser reforzada, porque lo que sí no se puede permitir es que estos delincuentes allá en El Salvador vengan a delinquir a Guatemala y vengan a amenazar a nuestra gente que las van a sacar de sus casas literalmente para ellos instalarse acá. ¿De qué forma tiene que actuar pues las autoridades de Guatemala, Julio? Porque mira, El Salvador pues ya se puso bastante fuerte en cuanto a las medidas. Eso no significa que se fueron las maras, ya El Salvador está libre de maras, porque tampoco. Pero sí está tomando decisiones drásticas. Ahora bien, que la problemática se nos va a ir arrastrando a nosotros, vemos estas complicaciones que ya se empiezan a tener. ¿Cuál debería ser el papel que tendría que tomar Guatemala para poder de esta forma hacer frente y no dejar entonces dominarse por estas estructuras? Yo creo que nosotros no nos podemos quedar atrás, y cuando hablo de nosotros me refiero a Guatemala, a Honduras también, y esto a la par de El Salvador. Es decir, hay varios pasos y varias etapas para poder combatir el fenómeno de las maras. Por supuesto que uno de ellos es el que se está haciendo en El Salvador, es decir, la persecución y la represión. ¿Para qué? Para llevarlos ante la justicia, en este caso salvadoreño, hondureño, guatemalteca, no importa, y que paguen obviamente por sus fechorías. Ahora, hay diferencias que son sustantivas. En El Salvador, en la cárcel de Izalco, han logrado juntar al barrio 18 y a la MS-13, y contrario a lo que se pensaba, que iba a ser una serie de masacres, pues han logrado una convivencia pacífica, pero han logrado también un control desde la cárcel.
Digamos que no a un 100%, pero sí a un alto porcentaje. Eso no está pasando en Honduras, eso no está pasando en Guatemala, en nuestro propio sistema penitenciario. Entonces, número uno, equipararnos a esa situación. Sí persecución, pero el control de las cárceles. Y número dos, Sandy, yo creo que esto cae por su propio peso. Fuera de castigar y poner tras las rejas a aquellos que ya son pandilleros, han delinquido y han matado gente, tenemos que combatir Honduras, El Salvador y Guatemala, aquellos fenómenos sociales que son los que generan que más jóvenes se integren a las maras, porque si hoy metemos 100 mareros a la cárcel, mañana van a aparecer 150 que quieren integrarse a la mara, y esa no es la forma de combatir el fenómeno de forma integral. Efectivamente, Julio. Mira, realmente El Salvador ha hecho distintos esfuerzos para poder controlar la situación de las maras. Recordemos que hace varios años se tuvo incluso la tregua, la famosa tregua, en la cual al parecer también pues se logró como cierto control, no total, pero por lo menos. El punto aquí es qué han hecho el resto de países centroamericanos, y esto nos incluye a Guatemala. Sí, aquí es donde nosotros no hemos logrado equipararnos, es decir, está bien, ahora nos estamos preparando. He visto las acciones del Ministerio de Gobernación y del Ministerio de la Defensa Nacional en conjunto para tratar de frenar este fenómeno criminal transnacional que se nos puede venir. Pero ahora ya llegó el momento también de iniciar una persecución muy fuerte. Pero te digo también, Sandy, ¿de qué nos va a servir aquí en Guatemala, con las cárceles colapsadas que tenemos, que capturemos, digamos, a los principales cabecillas, operadores o sicarios de las maras, si desde adentro van a seguir ordenando y delinquiendo? Es allí donde necesitamos, sí, la represión, pero el control del sistema penitenciario. Y después de ese control del sistema penitenciario y a la par de la persecución, reforzar temas de educación, de prevención, de deportes, de actividades culturales y todo que puedan alejar a los niños realmente del mundo de las maras. Eso es lo que necesitamos. Así es. Vamos con datos, Julio, ¿te parece? Con mucho gusto. Claro que sí, Sandy. Vamos a ver, nuestra producción los tiene ya allí. El Salvador ha tomado una estrategia, ¿no? Y es como el plan, aquel Supermano dura. Es un combate y es una represión fuerte, como tú lo has mencionado, Sandy, en contra de las pandillas. Recordemos que en El Salvador la más grande que opera ya se llama la MS-13. Ahora, se ha producido recientemente en El Salvador una fuerte ola de violencia. Nada ajeno a Guatemala ni tampoco a Honduras. Los pandilleros, como son criminales transnacionales, fácilmente van a poder cruzar la frontera con cualquiera de estos dos países, pero nos interesa resguardar el nuestro. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, entonces los esfuerzos conjuntos, voy a pedir por favor a la producción a la otra tabla de datos para que veamos inmediatamente, Sandy, otras acciones como las que vemos ahí en pantalla. A ver, ¿podría aumentar los hechos criminales en Guatemala? Sí, definitivamente. A más pandilleros, más criminalidad, eso es obvio. Existen amenazas directas ya en contra de familias de áreas fronterizas como Jutiapa, como Santa Rosa, que esto no hay que permitirlo. ¿Qué es lo que puede hacer, Sandy? ¿Podrían extenderse a otras áreas geográficas que no sean solo la frontera con El Salvador? Por supuesto que lo pueden hacer. Las acciones de prevención del Ejército y de la PNC van a ser muy importantes. Definitivamente lo van a hacer, Julio, y este es el punto entonces donde las autoridades tienen que ir redoblando también sus esfuerzos para hacerle frente a todo lo que se viene, a una oleada incluso de violencia que se pueda registrar y otros crímenes que podrían marcar un repunte también, Julio. Sí, Sandy, es que recordemos que al final de cuentas el principal fenómeno criminal que nosotros tenemos con relación a la inseguridad, fuera de los tratantes de personas, los traficantes de armas y los narcotraficantes, que es una violencia muy entre ellos, son las maras. Las maras son las que nos azotan. Las maras son las que provocan el sicariato, las que provocan la extorsión, las que provocan muerte entre ellos, y eso significa enlutar a las familias guatemaltecas, las que están haciendo que se pierda la juventud porque los van captando y no podemos hacer mucho realmente para impedirlo. Allí está el secreto, en tratar de llegar a combatir la causa, el impedir que los jóvenes se vayan a las maras. Pero bueno, entonces creemos trabajo. Bueno, entonces significa crear seguridad, eso significa también la creación de desarrollo, la creación de empleo, el poder darle bienestar a las familias guatemaltecas, salud, educación, el poder cambiar ese panorama social que se tiene. Y entonces sí, Guatemala, Honduras y El Salvador vamos a poder combatir las maras, porque contrario a lo que hemos visto en los últimos 35 años, las maras, en lugar de disminuir, van cada vez en aumento.
Definitivamente. Vamos a ir con otros datos también, Julio, ¿te parece? Porque sin duda alguna vemos la situación que se da y me llamaba la atención cómo es que ciertos delitos podrían aumentarse, Julio. Hablamos, las extorsiones van vinculadas a temas de pandillas, pero ¿qué otros delitos podrían marcar en ese fenómeno criminal también una repercusión derivado de lo que ha pasado en El Salvador y de esa posible inmigración de más mareros? Nos preocupan obviamente las extorsiones que van vinculadas a la muerte, es decir, a los asesinatos, pero también tenemos que tener muy claro una situación, Sandy. En Guatemala ya ha pasado esto y pasó mucho, por ejemplo, en áreas como algunas colonias de la zona 18. Llegan los pandilleros realmente en masa a hostigar a los habitantes hasta que estos tienen que abandonar sus casas. En Villanueva también ha sucedido, entonces, y en Misco. Esto es lo que tenemos que evitar, porque una fuerte oleada de pandilleros de la MS-13 puede provocar dos cosas: más incidencia criminal y un fortalecimiento de esa pandilla. Recordemos que en Guatemala la pandilla más fuerte es el barrio 18. ¿Qué va a significar esto? La territorialidad, que es una de las características de las maras, va a hacer que se incremente esa guerra entre pandilleros, incrementando la muerte, incrementando la inseguridad, incrementando el miedo, incrementando el terror, y nosotros, es por eso que como Estado tendríamos que empezar a responder de la misma manera, fuertes como en El Salvador. Sin duda, Julio, vemos entonces el efecto que ha tenido también El Salvador, que ha probado distintas estrategias, ya lo hemos mencionado, y para ir casi que dando conclusiones sobre este tema, Julio, ¿por qué crees que al final la famosa tregua entre El Salvador y los pandilleros, entre el gobierno y los pandilleros, pues al final no tuvo mayor efecto? Porque algunos incluso mencionaban que en su momento fue una situación de maquillaje nada más. Sí. La tregua, digamos que en El Salvador funcionó un poquito a medias dentro de las mismas cárceles, simple y sencillamente para no crear, digamos, una matanza como la que pasó aquí hace varios años en el preventivo de hombres de la zona 18 entre los homies, es decir, entre los verdaderos líderes de las pandillas. Entonces, allá funcionó de esa forma. Pero el combate frontal que ha mantenido Nayib Bukele en El Salvador en contra de las maras, y que vemos esas imágenes que hemos estado observando a lo largo de este análisis, en la cual hay capturas importantes, en la cual los mareros están escondiendo hasta como en una especie de túneles, de hoyos, de agujeros, no sé cómo decirle, ha hecho pues simple y sencillamente que El Salvador tenga ahorita una política represiva que está bien y que además, como tú decías, han logrado controlar esa cárcel de Izalco, que se ha vuelto una cárcel modelo. Si El Salvador lo hizo, Guatemala lo puede hacer. ¿Sabes qué es lo que hay que hacer? Animarnos. Y bueno, y si la guerra entre pandillas ahí dentro de las cárceles, pues significa que ellos van a empezar y qué sé yo, algo que como una especie de motín o una matanza entre ellos, será entre ellos, pero es preferible así y no en la calle. Sin embargo, hemos visto también que, pues, cómo es que logran sus objetivos haciendo precisamente esto, los motines, las matanzas, para lograr obtener también los beneficios, y de esta forma, pues, que no se les no pueden hacer incluso traslados de sus líderes y de algunos de sus integrantes. De esta manera es como buscan controlar también el sistema penitenciario, y que veremos entonces cuál va a ser la respuesta de Guatemala ante esta situación que se está registrando, y cómo evitar también que nos dominen, Julio. Así es. Pongo entonces la confianza en este momento en las fuerzas de seguridad, particularmente en el Ejército de Guatemala, para tratar de salvaguardar nuestra frontera, y esperemos que también la acción policial y de inteligencia sirva para ello, y que esos mareros salvadoreños sí sean perseguidos, reprimidos, pero allá en su país no se pasen a delinquir a Guatemala. Vamos a continuar con Sandy Monroy y más información.